oportuno decirles algunas cosas muy concretas para intentar contextualizar lo que entiendo yo que vivimos en este momento en Galicia y también en España. Bueno, es evidente que estamos ante un formato nuevo, todo ha cambiado y bueno, es tan evidente que todo ha cambiado que es la primera vez que tenemos ocasión de hablar con 1.400 personas, me dicen, desde una habitación de la sede administrativa del Gobierno autonómico. Y, por tanto, es una novedad en la que estamos iniciando en el mundo y que hemos tenido, no sé si la suerte o la desgracia, vamos a considerarlo suerte, de que podamos contarlo, de que podamos vivirlo y que podamos construirlo. Solamente hay que comparar la última vez que nos vimos en una reunión de APD. En aquella vez me dieron ustedes la posibilidad de hablar de recuperación económica. En este caso, les anticipo que probablemente hablemos de afrontar la mayor crisis económica en tiempos de paz. Al menos es lo que han dicho reputados economistas y analistas desde distintas sensibilidades. Por eso que me van a escuchar hablar muy brevemente de contención de la pandemia, de recuperación económica, de reactivación social y, por lo tanto, de construir la novedad en la que vamos a vivir, al menos en los próximos 2 años, donde todo parece indicar que no vamos a tener una vacuna durante este tiempo y, además, probablemente algunas de las cuestiones que hagamos en estos próximos 2 años pues se queden desde el punto de vista de la forma de relacionarlos, de trabajar, de hacer negocios, en definitiva, de vivir. Y a pesar de eso yo quiero decirles que para mí este encuentro es reconfortante y es reconfortante porque, aunque no les vea, sé que detrás de esa pantalla hay muchas personas que van a ser protagonistas de la recuperación económica y, en consecuencia, del diseño del futuro que vamos a vivir en los próximos años. Cada uno de ustedes en actividades económicas distintas, sin embargo, están unidos por una variable fundamental, que es la confianza en el futuro. Y si no lo tuvieran, si ustedes no tuviesen confianza en el futuro, sería inútil planificar, sería inútil hacer estimaciones o hacer estrategias. Y, por tanto, todos ustedes proyectan su trabajo hacia el mañana y lo hacen con una profunda convicción de que ese porvenir lo vamos a escribir entre todos. Y esto es uno de los aspectos positivos de la lamentable pandemia mundial que estamos sufriendo. En fin, del mismo modo que hemos agradecido, y seguimos haciéndolo, a los profesionales de los hospitales, de los centros de salud, a todas las plantillas de los centros sociales, porque han estado a la vanguardia de la crisis sanitaria, yo quiero ofrecerles a ustedes y agradecerles a ustedes anticipadamente que se pongan a la vanguardia de la crisis económica. Me parece que eso es razonable, lógico y prudente reconocerlo. Entiendo que debo de comenzar por darles algunos datos de la situación sanitaria gallega para que ustedes no tengan que profundizar en ellos y sí me gustaría, porque los datos los tenemos lógicamente cada 24 horas con un parte en el medio del día y ayer a las 21 horas teníamos a una persona en la UCI. Una persona en toda la UCI de todos los hospitales gallegos, lo que supone ocupación de patología COVID en UCI el 0,21% de nuestra infraestructura. Y desde el punto de vista hospitalario, de ingresos hospitalarios, tenemos 28 pacientes, lo que supone una ocupación del 0,38% del total de camas del Sergas con patología COVID. Por tanto, el 0,21% de camas de UCI o el 0,38% de las camas del Servicio Gallego de Salud acredita que desde el punto de vista de patología sanitaria, en este momento la patología COVID es una patología residual. Residual, insisto, desde el punto de vista hospitalario, desde el punto de vista de UCI. Si vemos a las personas que están en casa con telemedicina, que es una de las herramientas que más utilizamos durante la pandemia para evitar ingresos innecesarios en los hospitales gallegos, hemos seguido a más de 3.500 personas diarias en sus domicilios,
Pues en este momento tenemos 649. Como digo, hemos llegado a tener más de 4.000 en domicilio, hoy 649. Bien, ¿eso qué quiere decir? Pues que estamos, sin duda, a punto de conseguir vencer definitivamente, al menos desde el punto de vista clínico hospitalario, esta pandemia y que tenemos que estar recuperando ya la actividad ordinaria en los hospitales. Es inevitable empezar ya a operar con todo tipo de patología, no solo la patología urgente, sino también la gran patología, las grandes operaciones y también la cirugía mayor ambulatoria, la cirugía menor, las pruebas diagnósticas, las consultas externas, en definitiva recuperar las agendas sanitarias. Y lo digo porque hoy probablemente sea uno de los días históricos en los que tenemos más camas vacías en los hospitales del Servicio Gallego de Salud y seguro que en todos los servicios sanitarios de España y probablemente en la mayor parte de los servicios sanitarios de Europa. Hoy el 60% de las camas de UCI están vacías y el 37% de las camas de hospitalización también están vacías. ¿Qué significa? Pues significa que hemos tenido una contracción de la frecuentación hospitalaria como consecuencia del miedo lógico y razonable al contagio y que ahora tenemos que volver a llenar las agendas, lo estamos haciendo ya, y por tanto a recuperar la actividad en nuestros centros. Hay un dato importante y es el número de contagios en los últimos 7 días. El número de contagios en los últimos 7 días por 100.000 habitantes en Galicia está en el 0,70 aproximadamente. En España está en el 5,8. Por tanto, hay una bastante y contundente diferencia entre la situación del conjunto de España y la situación de este córner de Europa, que es Galicia. Insisto, es imposible estar satisfecho, a pesar de que estos datos hoy animan a un optimismo sanitario, porque en Galicia han fallecido 617 personas, son 617 familias rotas, son 617 ciudadanos que han sucumbido a este virus. Y a pesar de que Galicia y Canarias son las dos comunidades con la menor tasa de letalidad durante toda la crisis, tasa de letalidad, el número de fallecidos por número de contagiados, en Galicia y Canarias son los territorios con menor tasa, aproximadamente la mitad de España, estamos en el entorno del 6%, España está en el entorno del 12% y lo hemos mantenido así normalmente durante toda esta pandemia que dura ya 10 semanas. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues hemos intentado anticiparnos en la medida de lo posible a la pandemia. El 27 de febrero constituimos la comisión del COVID en la Xunta de Galicia. Se reunió el Gobierno y tomamos la decisión ya de ordenar, de construir una organización presidida por el vicepresidente de la Comunidad y, por supuesto, como un titular destacado el consejero de Sanidad, pero también los responsables de las políticas sociales, de educación, etc. Constituimos una comisión del COVID y el 1 de marzo empezamos a comprar respiradores y a contratar personal. La primera contratación fueron 66 personas, normalmente médicos y enfermería, y las primeras contrataciones de respiradores, porque sabíamos, ya estaba en Italia dando muy fuerte la pandemia y sabíamos, a pocas millas del litoral de Baleares, del Mediterráneo, el virus estaba ya aflorando y tarde o temprano, la virulencia podíamos discutirla, pero tarde o temprano España se iba a infectar y íbamos a tener problemas de salud pública bastante potentes. Por tanto, conseguimos también cerrar y tomar una decisión de cerrar los colegios el 12 de marzo. En cuanto vimos que Madrid cerraba y Euskadi cerraba, a pesar de no tener ningún fallecido en Galicia, nos dimos cuenta, insisto, que esto ya inevitablemente se iba a extender. Madrid es sin duda el aeropuerto internacional más importante en nuestro país, los vuelos seguían con normalidad, el número de personas que en Madrid y en otros grandes urbes salían a la calle con distintos motivos políticos, culturales, deportivos, era enorme. Por consiguiente, empezamos ya el 13 a cerrar colegios el día anterior, restaurantes, bares, cafeterías, centros deportivos, centros educativos, y eso nos produjo que el virus se moviese menos en Galicia, circulase menos en la comunidad,
y nuestros test serológicos, tanto el que le hicimos para el Gobierno de España como los 40.000 test de encuesta epidemiológica que hicimos en Galicia, nos daba una tasa de circulación del virus que afectaba en el entorno del 2%. España llegó, la tasa era del 5%, el doble. Por tanto, en fin, los datos positivos de la pandemia nos arrojan una cierta incertidumbre en cuanto a posibilidad de rebrote, dado que la población en Galicia está menos inmunizada que en el resto de España. En todo caso, ya sea un 2, ya sea un 5, lo que está claro es que el número de inmunizados en España, de momento, todo parece indicar que es muy bajo. Pues bien, hemos intentado resolver lo mejor posible el primer ataque, la oleada potente de este virus, y entendemos, por tanto, que todos nuestros esfuerzos han de estar, desde el punto de vista sanitario, en un plan de rebrote que hemos aprobado en Galicia ya desde hace semanas, la Comisión Clínica del Servicio Gallego de Salud, que se reúne todas las semanas, donde están epidemiólogos, responsables de medicina preventiva, de infecciosos, también de los bloques quirúrgicos, por supuesto los UCIstas, los urgenciólogos, los especialistas en emergencias sanitarias y, por supuesto, los microbiólogos. Todos estos hemos venido trabajando con protocolos. Hace semanas que hemos aprobado el plan de rebrote, cómo actuar desde primaria a hospitales en el caso de un rebrote. Estamos estudiando las aguas residuales en depuradoras de las principales ciudades y de los lugares más turísticos de Galicia. Eso te puede anticipar una semana un rebrote en un barrio o en un ayuntamiento concreto. Y bien, esto necesitamos un plan de rebrote a nivel nacional para considerar cuándo hay un rebrote y cuándo no en España, y que podamos tener la misma metodología para cerrar un ayuntamiento o un barrio en una ciudad o una provincia en su caso. Bien, la metodología que hemos utilizado es, si me permiten la expresión, es un modelo gallego, que es el modelo que ya hemos puesto en marcha durante estos 10 años, 11 años, que he tenido el honor de disfrutar de ser el presidente de la comunidad autónoma. Digo, el modelo gallego para la recuperación económica y, en consecuencia, para disminuir los impactos sociales de la crisis. Y me gustaría, para llegar a la mitad de mi exposición, concretar 3 pilares básicos en los que se mueve este modelo. La piedra angular. En mi opinión, la piedra angular es conseguir la complicidad entre la gente y las instituciones. La gente tiene que confiar en su gobierno y el gobierno tiene que contarle la verdad a la gente, por muy dura que sea, por muy sensible que sea. No podemos escatimar la información y no podemos escatimar la verdad de la información. Y es que las democracias adultas se apoyan en ciudadanos adultos. Y tanto en la actividad política y, por supuesto, también en la actividad empresarial, la verdad nos hace libres, mientras que la mentira nos hipoteca a los errores. Y sin ese requisito no es posible lograr la cohesión social. Y, por tanto, ante una situación excepcional que demanda medidas excepcionales, en mi opinión, la primera medida y la piedra angular sobre la que tenemos que trabajar en el presente y en el futuro es decir la verdad y buscar una imbricación entre la sociedad y las instituciones. La segunda cuestión. A nosotros nos parece que la segunda cuestión es la unidad esencial que hemos de intentar que exista en la sociedad civil, tenga también un reflejo en la esfera gubernamental. Los políticos no podemos fracturar la sociedad. El objetivo de un político, cuando acaba su mandato, es que esa sociedad esté más vertebrada, si cabe, que cuando llegó. Y, por supuesto, el objetivo de un político no puede ser, en el balance final, la fractura de la sociedad a la que intentó servir. De poco vale predicar unidad cuando un gobierno está dividido, o incluso cuando el gobierno se esfuerza en fomentar divisiones y agravios entre personas, entre sectores o entre territorios. Recurriendo a una analogía cercana a ustedes, difícilmente los accionistas mantendrán su confianza en un consejo dividido. En un consejo dividido que además exhibe sin reparo sus discrepancias en público.
en fin, no es posible gestionar una compañía con un consejo dividido, con discrepancias en cuestiones medulares de la actividad empresarial de la propia compañía. Pues entendemos que en un territorio, en una comunidad de 2.700.000 personas, lo primero que tenemos es que el gobierno que han elegido intente mantener la unidad y la sincronía con la sociedad. Y el tercer factor, pues el tercer factor, en nuestra opinión, sigue siendo la anticipación. La anticipación es la clave de cualquier gestión pública, privada, organizativa, compleja. Tenemos que dejar atrás la pregunta de qué va a pasar para instalarnos en la respuesta de qué vamos a hacer juntos. Y esta fue lo que intentamos hacer cuando hicimos un comité clínico en el Servicio Gallego de Salud, que era la guía de nuestras decisiones políticas. Sabemos perfectamente que en una empresa el Servicio de Prevención de Riesgos no puede dirigirla. Pero sabemos que cuando hay un problema sanitario, el Servicio de Prevención de Riesgos es clave para tomar decisiones. Decisiones que al final las tiene que tomar la cúpula de la compañía, siempre asesorada por el Servicio de Prevención de Riesgos, pero es un grave error, tanto considerar que el Servicio de Prevención de Riesgos ha de gestionar la empresa, como considerar que se puede gestionar una empresa sin estar permanentemente en contacto con el Servicio de Prevención de Riesgos, insisto, en un contexto de crisis sanitaria. Pues bien, nosotros, además del Comité Clínico del Servicio Gallego de Salud que le comentaba, cuyos participantes yo no les conocía, como debe ser, no tengo por qué, ni sería un error poner personas conocidas. El jefe de UCI de Santiago lo es desde hace mucho tiempo y además es el presidente de la Sociedad Española, perdón, de la Sociedad Gallega de Medicina Intensiva. El jefe de urgencias del Hospital de Pontevedra es además el presidente de la Sociedad Gallega de los Urgenciólogos, que eligen entre los servicios de urgencias. Y así podríamos ir uno en uno para configurar ese comité clínico. Pues bien, ¿qué es lo que hemos hecho desde el punto de vista económico para anticiparnos a esta situación? Pues nombrar exactamente un comité de expertos económicos independientes para que nos diseñen, primero, el diagnóstico y, segundo, el tratamiento. Convocamos a un grupo de académicos, a un grupo de profesionales, a un grupo de directivos empresariales que han trabajado con nosotros en silencio desde los primeros días de la pandemia y han hecho sus deberes con 4 documentos que están a disposición. Cada semana evaluaban, elaboraban y publicábamos documento al respecto. El primero, el de liquidez. El segundo, el de la flexibilidad laboral. El tercero, el de la solvencia. Y el cuarto, con estos 3 previos, el plan de reactivación de la economía gallega. Son personas elegidas, algunas de ellas elegidas entre ellos mismos, el presidente de la Asociación de Empresa Familiar, la presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia, y son otros catedráticos de universidad que constituían el Foro de la Economía Gallega desde hace ya años, y otros a los que le hemos pedido ayuda, por ejemplo a Inditex, que nos ha dejado muchas horas de trabajo del director financiero de Inditex y de todo el equipo de la dirección financiera de la multinacional. Por ejemplo, al CEO de GKN, que es el presidente del clúster de la automoción gallega en este momento y que sin duda tiene una visión transversal de todo el sector de componentes y del automóvil en el mundo. O al CEO de Reganosa, que es una empresa, junto con Enagas, las 2 únicas que gestionan el gas y energías renovables en España. Pues bien, con todo esto lo que hemos intentado es hacer un diagnóstico y provocar un tratamiento. Nuestra intención, además de las cuestiones de liquidez, de las cuestiones de solvencia y de la flexibilidad laboral y de las medidas de aplazamientos fiscales, es diseñar algunos proyectos tractores de la economía gallega post-COVID, en el contexto de los escenarios que está diseñando la Unión Europea.
Por tanto, ante las posibilidades económicas que vamos a tener con fondos europeos, 750.000 millones de euros, que la Unión Europea asume como propios, unos en préstamo y otros en transferencias, en un contexto de la nueva economía, queremos proponer 3-4 grandes proyectos tractores de la economía gallega para el presente futuro en el ámbito de la economía circular, en el ámbito de la economía verde, de la economía innovadora, de la economía digital, puede ser y será determinante. Y espero que este mes de junio podamos presentar los 4 proyectos, porque son proyectos que veníamos madurando y que ahora ya tienen el impulso del Comité de Expertos. Quiero concluir, no obstante, me gustaría trasladarles 3 preocupaciones que se refieren al ámbito económico, al ámbito político y al ámbito territorial. En relación con el ámbito económico, hay una excepcionalidad determinada por el COVID a la que se unen decisiones o indecisiones que son consecuencia del contagio que producen los apriorismos ideológicos. Este contagio no solo provoca debates teóricos, sino que tiene efectos perniciosos en forma de destrucción del tejido industrial y del empleo. Me refiero, inevitablemente lo tengo que decir en un foro económico, a la posibilidad de que desaparezca la única industria de aluminio primario de España. Hasta hace pocos años teníamos 5 industrias de aluminio primario, tenemos una en este momento. Como ustedes saben, es un metal determinante para el presente y el futuro, no solamente para la construcción de automoción, aeronáutica, ferroviaria, sino también para la industria alimentaria, para la industria farmacéutica. Sería un grave error que, como consecuencia de políticas energéticas ideologizadas, estemos perdiendo una industria esencial en el presente y en el futuro de cualquier país europeo. Me refiero también a las decisiones en relación con toda la política de costas. Es una enorme bisoñez pensar que las conserveras, los frigoríficos, las depuradoras pueden estar fuera de la costa. Es simplemente no conocer el modelo industrial. Y es una enorme bisoñez también, en un momento como este, poner en cuestión la única industria forestal potente que tenemos en Galicia, que está en zona marítimo-terrestre desde hace décadas y que comprenderán ustedes que no estamos ni como para perder un puesto de trabajo en momentos de cierta bonanza económica, como ahora discutir si hemos de zanjar y acabar con todas las concesiones en el ámbito de la zona marítimo-terrestre, con el impacto económico que supondría esta decisión y que está introducida ya, lamentablemente, por lo que hemos visto en el proyecto de ley de clima que el Gobierno prepara para el Congreso de los Diputados. En fin, todas este tipo de empresas, tanto la del sector del aluminio como los sectores de madera y alimenticios y conservas, somos el primer país conservero del mundo, después de Tailandia, el primero. Pero cuando digo el primer país conservero del mundo, es el primero, insisto, después de Tailandia. Decirle a las conserveras que están ocupando zonas marítimo-terrestres y que tienen que llevar sus instalaciones a tierra adentro, en polígonos industriales, como si fuese una fábrica de coches, comprenderán ustedes que esto no tiene ningún sentido. Bien, ¿son económicamente viables estas empresas? Sí. Y aparentemente se están convirtiendo en políticamente inviables. Y una cosa es que una empresa sea políticamente viable, que es lo importante, y sería un grave error en convertirlas en políticamente inviables. Porque, lamentablemente, el gran pasivo de estas empresas es la obstinación gubernamental. Políticas energéticas en un país que expulsen a las industrias que utilizan la energía como un factor determinante en sus costes sería, y lo hemos visto durante esta crisis, uno de los grandes errores de la economía post-COVID que estamos a punto de cometer. Esta es una reflexión económica. Me gustaría hacer una reflexión política. En mi opinión, nuestro país carece de sosiego y en este momento el sosiego es determinante para analizar la situación y para hacer el tratamiento adecuado.
Además de lo que yo entiendo se está produciendo como una división reinante en el Ejecutivo, sufrimos el impacto de políticas que necesitan la agitación y la provocación permanentes para sobrevivir. Y no estamos, nunca, en España podemos estar en esta situación, pero si cabe en este momento un gobierno dividido y una política de agitación y provocación permanente, pues lastran y lastrarían la recuperación económica con una intensidad desconocida. Y por último me gustaría hablarles del capítulo territorial, tal y como lo veo. Yo me atrevo a afirmar que el Estado está teniendo un comportamiento que puede parecer paradójico. En esta misma mesa he tenido ocasión de presenciar y ser un miembro participativo de las conferencias de presidentes, todos los domingos, los últimos 12 domingos. Y quiero decirles que me siento muy orgulloso del funcionamiento del Estado de las Autonomías. Y me siento especialmente orgulloso de la altura que han tenido los presidentes autonómicos, todos, en un momento de extraordinaria dificultad. El Estado próximo ha funcionado. Y como representantes ordinarios del Estado en cada comunidad autónoma, hemos acreditado que la pandemia la hemos parado y que esta pandemia, sin presidentes autonómicos responsables, sin consejeros de sanidad responsables y sin servicios de salud eficientes, todavía hoy estaríamos en una situación calamitosa. Y en la práctica hemos demostrado que las autonomías no perjudicamos al Estado, al contrario, lo suplimos en los momentos en el que el Gobierno central está muy por debajo de la altura a la que han estado los gobiernos autonómicos. Y por consiguiente se puede tener el boletín oficial del Estado, sin duda, y sacar muchas órdenes ministeriales, 10 o 12 al día, y después corregirlas. Pero eso no cura a un solo paciente. Y al final, sin medios, con dificultades, sin preavisos, hemos sido capaces de hacer frente a una pandemia que, cuando se analice bien el contenido y alcance de la misma, la génesis de la misma, los factores que determinaron el colapso de los hospitales, veremos exactamente cuál ha sido el protagonismo de ese Estado próximo que es el Estado de las autonomías. Por encima, además, se entra en una fase de subasta política que nos preocupa. Y es que estamos observando en este momento en el Congreso, probablemente se apruebe la sexta prórroga del estado de alarma, y el estado de alarma en nuestro país se basa en favoritismos territoriales que vamos subastando cada semana y, como es lógico, pues oye, hay gentes que no creen en el Estado y, por consiguiente, consiguen de él determinados favoritismos en contra de un autonomismo que yo entiendo ha de ser cooperativo y leal a la Constitución, al Gobierno central, el que esté, y que no tiene más objetivo que servir a España desde nuestras respectivas responsabilidades. Bien, yo finalizo. Mire, yo soy optimista porque no parece muy útil ser otra cosa. Es curioso que Churchill fuese capaz de ilustrar la web del APD. Bueno, ha sido capaz de hacer muchas cosas, pero esta frase es suya, no de APD, sino de Churchill, pero la compartimos todos. Creo que tenemos que ser optimistas porque ser otra cosa no nos lleva más que a la melancolía. Y quisiera finalizar diciéndoles que nosotros hemos aplaudido a los sanitarios y que ahora necesitamos aplaudirles a ustedes. Que nuestro país necesita líderes para salir de esta previsible caída abrupta ya sentida en la economía española, tanto en términos de Producto Interior Bruto como de empleo, y en esta fase de endeudamiento masivo a la que inevitablemente nos abocamos, con porcentajes de déficit público desconocidos y, sin duda, ante una situación económica complejísima para nuestros trabajadores, para nuestras familias y nuestras empresas. Por eso quiero finalizar aplaudiéndoles por esta iniciativa y diciéndoles que, si ustedes aciertan, nuestro país saldrá antes de la crisis. Y espero y deseo que así sea, que ustedes mayoritariamente acierten. Nada más, muchas gracias y quedo a disposición de todos ustedes.